Un saludo para todos y bienvenidos a una nueva entrega de la serie El Universo y el Hombre, aquí en el canal Libre Conciencia. Hoy nos toca hablar del paradigma holográfico 2. Incluso habíamos especificado que teníamos que referirnos al principio holográfico, que en la historia de la holografía tuvo su importancia. Sin embargo, hay una cantidad de conclusiones que son inevitables y yo las quería compartir con ustedes. Vamos a ir de a poco, probablemente no nos alcance un 2 y tengamos que hacer el paradigma holográfico 3, porque estas conclusiones son fáciles de entender, pero de asimilar, ¿verdad? De asimilar es muy difícil. Nadie las puede asimilar, yo creo. Bueno, el paradigma holográfico 2. Lo primero que tenemos que, para ver estas consecuencias de que el universo, todo el universo es un holograma, y que nosotros lo que hacemos en nuestra vida es proyectar hologramas. Luego vamos a hablar de los mecanismos que hacen que se sientan las cosas sólidas. Esos son ilusiones de los sentidos. Pero para empezar desde cero, o desde 1, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué somos nosotros? La raza humana, ¿qué somos? No quiénes, en este caso, ¿qué? Bueno, y lo primero que ven ahí es un océano. Esto es un símil de la fuente de la conciencia absoluta. Como todo símil tiene sus problemas, no es que sea así, pero ustedes tienen que imaginarse un océano infinito. ¿Okay? No existen los océanos infinitos, pero tienen que hacer el esfuerzo de imaginar un océano infinito. Quedamos con la pregunta: ¿qué somos nosotros? Ahora imaginen que hacemos un acercamiento a ese océano infinito y empezamos a ver esos circulitos que están allí, color naranja, que en realidad son esos salvavidas que se usaban y creo que se usan todavía en los barcos. Pero representan a cada uno de nosotros. Cada uno de esos círculos es uno de nosotros. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿qué somos nosotros? Circunscripciones de la conciencia absoluta. Circunscripciones de la fuente. Noten que yo antes decía fractales, pero se presta confusión porque el fractal es un pedazo de imagen que en realidad se puede retirar, aunque mantenga las características, la proporción numérica, el diseño, se podría quitar. Aquí no, o sea, somos la fuente, somos la conciencia absoluta, pero en algún momento decidimos experimentar la individualidad, o sea, nos circunscribimos. Entonces la única palabra que queda como exacta es que somos circunscripciones de la conciencia absoluta. En este planeta más o menos unos 7.300
millones de circunscripciones de la conciencia absoluta, y alguno se podrá preguntar dónde queda la conciencia absoluta, siendo que hay tantas circunscripciones. Esto se resuelve con otra pregunta. ¿Qué diferencia hay? Observen ahora uno de los salvavidas. ¿Qué diferencia hay entre el agua que está dentro del círculo del salvavidas con la que queda fuera del salvavidas? O lo haría de otra manera, ¿hay alguna diferencia? Por supuesto que no. Entonces, ¿dónde queda la conciencia absoluta? ¿Dónde queda la fuente? En todos lados, en todos los lugares. Incluso nos penetra, nos abarca, está en el vacío de nuestros átomos. O sea, no hay lugar donde no esté ese océano infinito de energía e información. Ese océano infinito de energía e información, para seguir usando este símil, lo que hizo fue proyectar un superholograma que nosotros llamamos universo. Pero cuando hablamos de proyectar, siempre pensamos en que allá lejos se proyecta algo, hay una distancia entre lo que proyecta y la proyección. No es así, porque la conciencia absoluta es omniabarcante. O sea, el universo estaría contenido dentro de la conciencia absoluta. Abarca todo, nos abarca, nos pasa por el medio, es decir, no hay lugar donde no esté. Así que cuando decimos proyección tampoco es la palabra exacta. Digamos que manifestó un holograma llamado universo, ahí sería más correcto. Y nosotros en algún momento tomamos la decisión de circunscribirnos a una experiencia particular. O sea que nosotros atendemos, dejamos todas las otras cosas y atendemos fundamentalmente a la experiencia particular que tiene el nombre de cada uno de nosotros. Yo soy una circunscripción que me llamo Carlos, y así lo pueden hacer con el nombre de ustedes. ¿Queda alguna diferencia con la fuente, con la conciencia absoluta? Bueno, queda una pequeña diferencia, bueno, una gran diferencia, y es que perdemos el panorama general. O sea, tenemos el panorama de esa agua que está en el círculo, de esa experiencia particular, pero perdemos todo el panorama general. Quien se queda con el panorama general y lo puede experimentar en tiempo real y en simultáneo es la fuente. Allí sí está el panorama general. Bien, con esta diapositiva, que la pasé en más de un programa para los que me siguen, simplemente la estoy pasando porque se las quiero recordar. Esto fue un artículo que salió en el diario El País de España el 31 de enero del 2016. Allí había un grupo formado por dos neurocientíficos, Facundo Manes y Susana Martínez Conde, y un experto en inteligencia artificial, Raúl Rojas. Directamente la afirmación es: la realidad con la que convivimos es una simulación de nuestro cerebro. Ellos nunca van a hablar de conciencia. Para los neurocientíficos, para este tipo de ciencia que no es la ciencia que Vida Coherente sigue, solamente
la mencionamos en este caso, pero no es el paradigma científico que nosotros utilizamos. Nunca van a decir conciencia, siempre van a decir cerebro. Para ellos el cerebro es todo lo que hay. Incluso el que descubrió esto del ego, bueno, el que lo dio a conocer, Francisco Rubia Vila, dice: afuera del cerebro no hay objetos. No se gasten en pensar, porque fuera del cerebro no hay objetos. Ellos no creen en la conciencia como entidad. Su escepticismo le impide conceptualizar esto de la conciencia. Antes le decíamos nuestra alma, ahora le decimos la conciencia circunscrita, pero ellos no consideran que la conciencia sea una entidad. Ellos consideran que conciencia es la capacidad que tiene el cerebro de conocer, nada más. Es una capacidad. Sin embargo, Francisco Rubia Vila decía que el próximo capítulo de la neurociencia debería ser la conciencia. Yo no tengo muchas ilusiones, porque esto sí es ciencia del sistema. Esto es ciencia materialista mecanicista. Este no es el paradigma energético que nosotros seguimos. Entonces, les pongo aquí algo que dice simulación del yo. Esto sí es de Francisco Rubia Vila. Y mediante él, toda la neurociencia tuvo que admitir que el ego sería una construcción ilusoria del cerebro, que no tiene un lugar fijo, no tiene una región, no tiene un centro que yo pueda decir: acá está el ego. Es una construcción ilusoria. Pero lo peor es que aísla al sujeto de su entorno, haciéndole creer que tiene una autonomía que no es real. Volvamos a la figura de los salvavidas. O sea, los salvavidas, cierto, hay una circunscripción allí, pero el agua que pasa por debajo los conecta a todos. Es un símil bastante aproximado. No es igual, porque no debería haber un arriba y un abajo en este caso. Tendría que haber agua arriba también. Pero bueno, lo importante es que esos salvavidas se interconectan unos con otros, con el resto de la conciencia absoluta. El ego lo que hace es darnos una autonomía que no es real. Dice este científico: cuando nos levantamos por la mañana, nuestro yo se despierta pacíficamente, vuelven los recuerdos del día anterior, o sea, va a los archivos, busca los planes para el futuro, y nos convertimos en esa persona que identificamos con la palabra yo, que tiene nuestro nombre. Y algo interesante, porque es así, todos tenemos la impresión de que dentro de nosotros se esconde una personita que llamamos yo. Y esa personita recibe todas las sensaciones, toma todas las decisiones, planifica, aprueba, rechaza, etc. Después habla de la fragilidad de ese yo, porque varios experimentos que se han hecho, o patologías, como en el caso de los pacientes que sufrían ataques epilépticos, y entonces cortaban el cuerpo calloso y dividían el cerebro en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, lo que sucedía es que se generaban dos egos, dos sentidos del yo diferentes, y a veces no estaban de acuerdo uno con el otro. O sea, es frágil, es un yo frágil, pero es un yo que molesta. Como ya saben, esto viene de la gran intervención,
de la raza humana, un tema que sí creo que ya está bastante claro, y si no tendremos que explicarlo otra vez. Bueno, y otra cosa que menciona Rubia Vila es otro tipo de ego, lo llama el ego límbico o el yo límbico. Él dice que el yo límbico es el que nos permite acceder a una especie de segunda realidad, a la estimulación eléctrica o magnética de esa zona. Son determinadas zonas del cerebro, tienen mucho que ver con el lóbulo temporal, son estructuras que se encuentran en la profundidad del yo temporal, y esa estimulación, cuando una persona logra estimular el yo límbico, es capaz de producir experiencias espirituales, místicas, de trascendencia, que por supuesto no son reales, son generadas y son creadas por esa parte del cerebro llamado el yo límbico. Entonces, ¿cuál es la conclusión tan tremenda de la cual me estoy refiriendo desde que empezamos? Ya no existe un afuera, ya no existe un exterior. O sea, lo que existe es la conciencia y nosotros, que seríamos circunscripciones de la conciencia. Todo lo demás son hologramas que proyectamos, que manifestamos. Nuestro cuerpo es un holograma que nuestra conciencia manifiesta. Entonces, ¿dónde queda el afuera? ¿Dónde queda el interior y el exterior? Se desdibuja esa dualidad, esa falsa dicotomía entre el interior y el exterior. Una prueba de que esto funciona es un tipo de meditación que está dentro de la meditación de atención plena, y se llama meditación de atención plena en la vida cotidiana. Una persona, mientras está haciendo las cosas del día, puede autoobservarse, tomar conciencia de sí, y en ese momento está meditando. ¿Por qué funciona? Porque lo exterior, lo que llamamos exterior, es en realidad interior. A ver, para la mayoría de nosotros es muy obvio que los sentimientos, las emociones, el amor, sensación de hambre, todo eso son cosas internas, ¿verdad? Pero el sonido de una música, el calor del sol, el canto de un pájaro, eso lo consideramos externo, lo escuchamos allá como externo. Entonces el mismo Pribram decía, ¿cómo nos permite el cerebro distinguir o darnos la ilusión de un adentro y un afuera cuando en realidad no existe tal cosa? ¿Por qué hace eso el cerebro? Es el cerebro el que nos da una ilusión. Esto es un ejemplo del mismo Karl Pribram. Cuando miramos una persona, cuidado que Pribram sí pertenece al paradigma que nosotros usamos, al paradigma energético. Cuando miramos a una persona, su imagen realmente está en la superficie de nuestra retina, pero nosotros no la percibimos como si estuviera en la superficie de una retina. La vemos como si estuviera en el mundo ahí fuera. Si yo estoy poniendo un clavo y en lugar de darle al clavo le doy a un dedo y me duele,
El dolor no se genera aquí en la punta del dedo, se genera en el cerebro. Y sin embargo yo lo siento aquí. Eso se llama no localidad del holograma cerebral. La información de todo el cerebro está en todos los lugares. Pero algunos piensan que la no localidad del cerebro termina con la materia gris. No, 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 no. No. Va mucho más allá. Hay un experimento que lo hizo un neurofisiólogo mexicano, Jacobo Gringer Silverbaum, y para este experimento utilizó dos sujetos. Primero hizo que que hablaran entre ellos, hasta que de alguna manera establecieran una especie de conocimiento, una especie de conexión. Luego los separó y a cada uno los puso en una especie de habitación, pero que estaba cubierta de una jaula Faraday. Ustedes saben que dentro de una jaula Faraday no puede ingresar ni tampoco puede salir ningún tipo de señal, ni electromagnética, ni señal de radio, ningún tipo de señal. Al primer sujeto, en un momento, se le emitió un golpe de luz brillante. Ambos estaban conectados a un electroencefalograma. Cuando el primer sujeto recibe ese golpe de luz brillante, obviamente el electroencefalograma muestra algo totalmente diferente a lo que venía mostrando. Bueno, resulta que aunque estaban totalmente separados, aunque ninguno de los dos sabía qué estaba sucediendo con el otro, aunque los dos estaban aislados por jaulas de Faraday, la jaula de Faraday es como unas rejas hechas de un metal especial, y la interferencia que generan no permite que entre ni salga ninguna señal. Bueno, lo más impresionante de este experimento es que el mismo dibujo que hizo el electroencefalograma del que recibió la luz, lo hizo el electroencefalograma del que no recibió ese golpe de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos cerebros actuaron como si fueran una cosa, como un sistema no local que correlacionado, como si fueran uno. Pero lo interesante es que un cerebro estaba en un lugar y otro cerebro estaba lejos de allí. O sea que la no localidad, aquí el autor usa la palabra mente-cerebro porque la mente va mucho más allá del cerebro, por supuesto. Ese sistema mente-cerebro, la información de ese sistema es no local y trasciende por mucho la masa cerebral. Lo mismo pasa con el tema del tiempo. Aquí tengo una imagen que fue sacada con resonancia magnética funcional y que demuestra, este fue un doctor de la Universidad de Toronto, Endel Tolvin, demuestra que nuestro cerebro vive en todas las separaciones de tiempo que nosotros hacemos. Se llama cronestesia y
demuestra que el cerebro es atemporal. Entonces, la pregunta ahora aumenta. ¿Cómo puede el cerebro tomar procesos neurofisiológicos, que son aparentemente procesos internos, y hacernos creer engañosamente que esos procesos internos están situados más allá, que el pájaro está cantando allá lejos? ¿Y por qué puede hacer que un recuerdo o un temor al futuro tengan el mismo efecto, el mismo poder, que si estuviéramos viviendo esa experiencia? El cerebro empieza a segregar lo mismo y simplemente yo estoy recordando una cosa de hace 20 años atrás que me hizo mucho daño. Para el cerebro es lo mismo que si la estoy viviendo ahora. Mi respuesta es muy sencilla. No son engaños. Termino la pregunta. ¿Por qué para el cerebro es lo mismo una imagen creada, imaginada, valga la redundancia, o lo que ven, o lo que se ve por el mecanismo de la vista, de los ojos? Es lo mismo. En todos los ejercicios vida coherente nosotros utilizamos visualización. Las visualizaciones la persona no las está viendo con los ojos, las está creando. Para el cerebro es igual, tiene el mismo efecto. Bien, yo pienso que no son engaños para divertirse de nuestro cerebro, sino que son maneras que tiene la conciencia de experimentar este asunto de la individualidad. No había otra manera de experimentar la individualidad, porque la realidad es todo una. La totalidad de la que hablaba David Bohm, lo que realmente existe, es todo uno. Esto de la fragmentación, esto de la individualidad, es ilusorio, y para eso necesitamos todo un sistema que nos haga sentir que nosotros estamos acá, que esto está allá, que esto es sólido, y así con todos los sentidos. O sea, nosotros mismos creamos todo ese tipo de cosas para tener la experiencia. Bien, apenas llegamos a tocar el principio holográfico, no vamos a poder. Sí les recuerdo que esto de que el universo es un holograma, este año salió publicado en una revista de mucho prestigio, Physical Review Letters, y fue un equipo de investigadores italianos, británicos y canadienses que afirman que tienen la primera evidencia observacional, visual, de que el universo es un complejo y vasto holograma. Lo que hicieron, ustedes ahí arriba a la derecha ven una foto como con manchas. Eso es una foto del universo joven que fue sacado por un telescopio espacial, telescopio Planck, lo más potente que existe en este momento, y eso es la foto la foto del mismo universo nuestro, pero en etapas mucho más jóvenes que ahora. ¿Qué pasaba con esta imagen? Mostraba perturbaciones que nunca pudieron ser explicadas por otros modelos de astrofísica, ni siquiera por la relatividad. ¿Qué fue lo que hicieron con la velocidad de proceso que tenemos ahora en la computación, en la informática? Pasaron esa imagen que tienen ustedes allí a tercera dimensión. Hicieron con esa imagen un holograma del universo. Solucionaron todos los problemas
que tenía la astrofísica. Para este equipo no hay ninguna duda que el universo es un holograma. ¿Y cuál es la prueba visual o observacional? La simulación de esa fotografía, la simulación del holograma a partir de esa fotografía. Resuelve todos los problemas que se tenían antes. La realidad es holográfica. Tiene algunos elementos cuánticos que comparte la holografía con la mecánica cuántica, sí. La no localidad, hay un tipo de manifestación, luego vamos a explicar cómo es, pero no hay duda, el universo es holográfico. Y les recuerdo, porque vamos a tener ahora un tercer programa, les recuerdo que esto de que nosotros manifestamos lo que queremos manifestar, incluso manifestamos nuestro cuerpo, lejos de quitarnos responsabilidad, nos da mucha más responsabilidad. O sea, nosotros somos totalmente responsables de nosotros mismos. O sea, un cambio en el estado de conciencia nuestro puede hacer un cambio en el holograma físico y podemos alcanzar la curación, la sanidad y todo lo que necesitemos. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué estas cosas se llaman milagros? ¿Por qué curar con visualización y curar con ese tipo de herramientas no se aceptan? Bueno, porque además de nuestra conciencia circunscrita, tenemos una conciencia más amplia, que es la conciencia colectiva, la conciencia de raza. Y esa conciencia de raza generó una realidad consensual. Todos vemos cosas diferentes, todos generamos nuestro mundo, pero ¿por qué vemos cosas parecidas? Bueno, por la llamada realidad consensual. La conciencia colectiva dispuso por consenso que esto se va a llamar así, esto se va a llamar así, esto se va a llamar así, esto es así. El tema de poder repararnos o poder manifestar lo que necesitamos no estaba contemplado, y yo creo que esto es por la gran intervención, por supuesto. Y también les recuerdo lo del programa pasado, que en un universo holográfico como este no hay límites para los cambios que podemos hacer en la realidad. No hay límites. Cuidado. El holograma que nosotros llamamos realidad es muy real para nosotros. Todo lo que produce una experiencia en la conciencia es muy real. No tiene existencia en sí mismo. Los hologramas que nosotros generamos no tienen existencia propia, pero son muy reales. Podemos manifestar otros, cosas que necesitamos, cosas que nos pueden resolver la vida, cosas que no necesariamente se tocan o se ven, como la salud o la abundancia. Y este holograma, que ya está manifestado, lo podemos reparar. Pero lo podemos reparar de manera directa, saltando todos los presuntos mecanismos materiales que tenemos y yendo directo a la energía, que es lo único, energía e información coherente es lo único que hay en el universo. ¿Hay información incoherente? Sí la hay. Esa yo creo que es la única dicotomía
que podemos hacer en el universo. Tenemos información coherente y energía coherente, eso manifiesta hologramas, y luego tenemos energía e información que se dedica a destruir hologramas, son como un cáncer. Eso es información incoherente. El holograma responde a principios estrictamente matemáticos. Eso ya lo dijimos en el programa anterior. Entonces, desde mi punto de vista, hay dos tipos de conciencias circunscritas: las que continúan en un estado de comunicación constante con la fuente, con la conciencia absoluta, y las que se han ocupado de cortar esa comunicación. Las conciencias que están en un estado de no comunicación con la fuente generan energía e información incoherente. Eso lo que hace es avanzar como un cáncer y destruir los hologramas que fueron manifestados por energía e información coherente. Única dicotomía aceptable en este modelo holográfico. Única. La dicotomía afuera y adentro ya no está. Algunos dicen, yo eso del trabajo interior no lo puedo hacer, no me puedo concentrar, me distraigo. O sea, no se hagan problema. Todo lo que ustedes hacen es interior. Tienen que llegar a una coherencia en todo lo que hacen. Tal vez esto sea un poco difícil, como dije al principio, de concebir, porque tenemos milenios, milenios y milenios de una programación contraria. Afuera hay un mundo, adentro tenemos otro mundo, incluso nos dicen no mires para afuera, mira para adentro. Todo está abarcado, todo lo abarca la conciencia. La conciencia absoluta y nosotros que somos conciencia absoluta, solo que nos circunscribimos. Para el paradigma holográfico 3, sí prometo el principio holográfico, y les quiero recordar que estos temas, que a veces son difíciles de digerir o de construir una base sólida, porque hay que pasar por encima de una cantidad de programaciones que tenemos muy arraigadas. Recuerden lo del asunto de la hora, que muchos se sorprendieron, incluso se enojaron, pero las cosas son como son y yo no tengo la culpa. Esto se va a dar de manera detallada para quienes nunca se acercaron a nosotros todavía. Vamos a empezar con el ABC, con los primeros fundamentos, los primeros principios del paradigma vida coherente, en un curso que lo llamamos curso de introducción a vida coherente. Empieza el 15 de este mes, ya van a ver el anuncio, van a ver los horarios, incluso los horarios para cada país. Así que nos encontramos pronto. Nos despedimos de este espacio de El Universo y el Hombre hasta la próxima semana. Nos reencontraremos el domingo en el Dominguero, que también va a tratar de este tema, y especialmente sobre el tema de que no existe un mundo exterior. Y ojalá nos encontremos también en este taller introductorio, donde ustedes pueden participar, preguntar, en fin, sacarse todas las dudas que tengan.
Y no se olviden de suscribirse al canal Libre Conciencia, porque es la manera que nosotros tenemos para poder continuar trayéndoles esta información coherente. Hasta luego.